Hola, bienvenidos. Ahora traigo un circuito en paralelo en donde nos piden ubicar las siguientes variables indicadas en verde: tensión de la fuente, corriente total, corriente I sub 2 por esta rama, esta resistencia de 20, y R sub 3. Cabe mencionar que en el circuito tenemos las variables ya dadas, como esta resistencia, 10 ohms, 20 ohms esta otra, una corriente y una resistencia total. Entonces, si tenemos resistencia total y me hacen falta dos resistencias, puedo calcular la tercera resistencia. Vamos a calcular primero la R sub 3. Recordamos que las resistencias en paralelo simplemente es, para sacar un equivalente total, es el inverso de la suma de los recíprocos. En este caso sería un décimo más un veinteavo más 1 sobre R sub 3. De esta manera quedaría. De tal forma que cuando despejemos R sub 3, de hecho ya lo vimos en otro video anterior, vamos a hacerlo un poco más rápido. El despeje de 1 sobre R sub 3 me llevará a lo siguiente. Sería 1 sobre R sub 3 va a ser igual a ¿qué? Bueno, ya despejándolo, mejor dicho, R sub 3 va a ser igual al inverso también de el inverso de la R total menos la suma de las dos resistencias que están en paralelo en esa ramificación. Entonces la R total ya sé que vale un cuarto. Entonces si calculamos esto, sería un cuarto menos un décimo más un veinteavo, prácticamente son 3 veinteavos. Y ahora sí, hacemos esta resta ubicada en la parte de abajo. Mínimo es 20, sería 20 entre 4, 5, por una 5, menos 20 entre 21, por 3, 3. Lo que me queda, 5 menos 3 son 2 veinteavos. Y aplicando la regla de la división, la R sub 3 me quedaría como 20 que pasa arriba multiplicando sobre 2, lo cual esto es R3 es igual a 10 ohms. De esta manera R sub 3 ya la he encontrado y sé que vale 10 ohms. Voy a poner aquí el resultado de este lado. R sub 3 vale 10 ohms. Vamos a ver si encaja perfectamente en el valor real del circuito, porque la resistencia equivalente es de 4. Vamos a hacer las operaciones rápidamente. 10 en paralelo con 10, recordamos la regla de que dos resistencias en paralelo del mismo valor valen, o mejor dicho, se divide a la mitad el valor equivalente. Entonces 10 y 10, el valor de la mitad son 5. Ahora ese 5 con 20, lo que tendríamos que hacer para comprobar sería el paralelo de 5 y de 20. Lo cual sería 5 por 20 entre la suma, que es 25. 5 por 20 me da 100 sobre 25 me da 4 ohms. Lo cual sí es real por el valor de la resistencia total que me da. Entonces ya encontré R sub 3. Ahora, dada la ramificación primera, vemos que tiene 10 ohms. Atravesando a través del circuito de esta ramificación aparecen 4 amperios. Puedo calcular esa variable, voy a ponerla aquí. Voy a hacer la voltaje 1. El voltaje 1 serían los 10 ohms, ley de Ohm simplemente, corriente por resistencia, por 4 amperios. Esto me daría 40 voltios. Como los 40 voltios caen en B1, también lo va a caer en B sub 2, en B sub 3 y en el voltaje de la fuente. Por lo tanto, la tensión total será 40 voltios. Ya tengo tensión, tengo la tensión aquí sacada, me hace falta nada más corriente total. Ya tengo valores totales, tengo la tensión total. Vamos con corriente total. Sería la tensión total sobre la resistencia total. Son 40 voltios entre 4 ohms de resistencia total. Esto nos da 10 amperios de corriente total, es decir, la corriente IT vale 10 amperios. Aquí se divide en 4 amperios. Aquí no sé cuántos amperios vayan, pero me piden I sub 2. Si quisiéramos calcular I sub 2, aplicamos ley de Ohm, voltaje B sub 2 sobre resistencia sub 2. Voltaje 2, sé que como está en paralelo todo el circuito, tiene que ser la E total, que en este caso son 40 voltios porque se trata de un circuito puramente paralelo. Sobre la resistencia, que son 20 ohms. Esto me da 2 amperios. Y ahí lo tengo. Tengo que aquí se divide en 4 amperios, 2 amperios. Como R sub 3 es igualita a la resistencia de 10 ohms que está aquí y circulan 4 amperios, por lo tanto acá en 10 ohms, en 10 ohms deben de pasar también 4 amperios.
De manera que se ramifican de la siguiente manera. Aquí pasan otros 4 amperios. Aquí ya estamos viendo que pasan 2 amperios. 4 y 4, 8 y 2, 10. Formándome la corriente I total de 10 amperios. Entonces ya hemos encontrado las variables del circuito.